eres quien crees que eres. No eres dueño absoluto de tus palabras ni de tu voz. No decides cómo hablas tanto como piensas. Cada sílaba que pronuncias es el resultado de un juego de influencias invisibles que llevan moldeándote desde el día en que naciste. Tu acento, tus expresiones, la forma en que articulas las frases, nada de eso es completamente tuyo. Y lo peor es que crees que sí. Déjame decirte algo. Tu voz no es tuya. Es un reflejo de tu entorno, de tus miedos, de tu identidad y de todas las veces que cambiaste la forma en que hablabas para encajar. Piensa en eso. ¿Recuerdas la primera vez que imitaste un tono para no parecer diferente? ¿Recuerdas cuando tuviste que suavizar tu acento porque alguien se burló? ¿O cuando adoptaste expresiones que ni siquiera son tuyas, solo porque querías parecer más inteligente, más fuerte, más seguro de ti mismo? Cada palabra que dices revela quién eres, pero también quién intentas ser. ¿Te has preguntado por qué hablas como hablas? ¿Por qué tu voz cambia dependiendo de con quién estés? No es casualidad. No es solo costumbre. Es supervivencia social. Tu voz es un pasaporte. Define tu tribu, tu clase, tu educación, tu poder. Y lo más inquietante es que, sin darte cuenta, llevas toda tu vida ajustándola para navegar el mundo sin fricciones. La pregunta es, ¿hasta qué punto sigues siendo tú? Porque aquí está la verdad brutal. La manera en que hablas dicta cómo los demás te perciben. No es justo, pero es real. No importa qué tan brillante seas, si tu tono, tu ritmo o tu acento no encajan con la expectativa de los demás, serás subestimado. Lo has visto, lo has sentido y lo peor, lo has hecho. Sí, tú también has juzgado a alguien solo por cómo habla. Piensa en esto. Cuando escuchas a alguien con un acento marcado, ¿qué asumes de inmediato? Si alguien habla demasiado pausado, ¿lo percibes como inseguro o como alguien calculador? Si alguien usa palabras rebuscadas, ¿te impresiona o te resulta pretencioso? No es solo lenguaje, es psicología. Y aquí viene la parte escalofriante. Tu voz no solo te traiciona ante los demás, también te define a ti mismo. La ciencia lo ha demostrado. Hablar con un tono más grave puede hacerte sentir más dominante. Hablar más despacio puede darte más confianza. La entonación con la que te diriges al mundo no solo cambia cómo te ven, cambia cómo te sientes. Es un arma o una cárcel. Míralo así. Cada vez que imitas un acento, cada vez que cambias tu tono en una conversación importante, cada vez que eliminas una palabra de tu vocabulario porque suena demasiado coloquial o demasiado culta, estás editando tu identidad. Estás afinando una versión de ti para el mundo exterior. Y aquí está lo más jodido. Todos lo hacemos, pero casi nadie lo admite. La gente se aferra a la idea de que ellos son así, de que su voz es simplemente su voz. Pero la realidad es que la hemos tallado con años de adaptación, de aceptación o de rechazo. Es un disfraz que cambia según la ocasión. Pero, ¿qué pasa cuando te pones tantos disfraces que ya no recuerdas cuál era el original? Piensa en esto. Cuando eras niño, tu voz era diferente. No solo porque tenías otro tono, sino porque no la filtrabas. No pensabas en si sonabas bien o mal, si usabas las palabras correctas o si debías hablar de cierta manera para caer mejor. Hablabas y punto. Pero creciste, aprendiste a modular, a cambiar, a adaptarte, y en algún punto, sin darte cuenta, comenzaste a traicionarte a ti mismo. Tu manera de hablar puede ser tu mayor ventaja o tu mayor condena, porque si no la controlas tú, alguien más lo hará. Así que pregúntate, ¿cómo te defines con tu voz? ¿Cómo te perciben los demás sin que siquiera te des cuenta? Y lo más importante, ¿quién serías si hablaras sin miedo?
Pero esto es solo la superficie. Porque si sigues el hilo, si de verdad te atreves a tirar de él, verás que la forma en que hablas no solo refleja tu identidad, también la construye. Sí, tu voz no solo es un espejo, es un cincel. Cada palabra que usas, cada tono que adoptas, está esculpiendo la percepción que tienes de ti mismo. Lo que dices se convierte en lo que eres, y lo que eres dicta lo que dices. Es un ciclo, un bucle del que pocos escapan. La gente piensa que la identidad es algo sólido, algo fijo, algo que simplemente es. Pero eso es mentira. La identidad es maleable. Se moldea con cada interacción, con cada influencia, con cada vez que decides suavizar tu manera de hablar para no parecer agresivo, o endurecerla para que te tomen en serio. Fíjate en los líderes, en los que marcan el rumbo del mundo. Su voz no es casualidad, es una herramienta afilada hasta la perfección. No es natural, no es espontánea, está calculada. Los mejores oradores no solo dominan el contenido de lo que dicen, controlan cómo lo dicen, y lo hacen con una precisión quirúrgica. Porque aquí está la clave. El poder de la voz no está en el volumen, no está en gritar más fuerte, no está en hablar más rápido, está en el control, en la pausa exacta, en la palabra precisa, en la intención detrás de cada frase. Pero tú no lo notas, nadie lo nota. Crees que simplemente estás escuchando a alguien hablar, pero en realidad estás siendo programado. Sí, programado. Porque la forma en que alguien habla tiene el poder de manipularte sin que te des cuenta. ¿Has notado cómo los políticos usan frases cortas y repetitivas? No es casualidad. El cerebro humano retiene mejor la información en estructuras simples. ¿Has sentido alguna vez que alguien es de confianza solo por su tono de voz? Hay una razón. Un tono grave transmite autoridad. Un tono pausado transmite seguridad. Ahora, piensa en esto. Si todo lo que has oído hasta ahora ha sido diseñado para influenciarte, ¿cuánto de lo que dices ha sido diseñado para influenciar a otros? Probablemente muy poco. Porque mientras algunos dominan el arte de la voz para controlar el mundo, la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que están siendo moldeadas por su entorno. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has cambiado tu forma de hablar sin darte cuenta? ¿Cuántas veces has imitado la manera de hablar de alguien a quien admiras? ¿Cuántas veces has ajustado tu tono dependiendo de con quién estés? Eso no es casualidad. Es la prueba de que el lenguaje no es solo comunicación. Es adaptación. Es supervivencia. Es estrategia. Pero la mayoría no lo ve. La mayoría cree que su voz es suya y ya está. No se dan cuenta de que la forma en que hablan puede ser la razón por la que los toman en serio o por la que los ignoran. Porque aquí está lo más aterrador. Las personas no escuchan lo que dices, escuchan cómo lo dices. Puedes tener la mejor idea del mundo, pero si tu tono no transmite confianza, nadie te creerá. Puedes estar diciendo la verdad absoluta, pero si lo haces con la voz equivocada, serás invisible. Porque la percepción lo es todo. Y aquí es donde la mayoría falla. La gente se enfoca en qué decir, en el contenido, en las palabras, pero ignora la música detrás de las palabras. Y la música lo cambia todo. La misma frase puede sonar débil o poderosa, dependiendo de cómo la digas. Imagina a alguien diciendo, creo que podemos hacerlo, con una voz temblorosa. Ahora imagina a otra persona diciendo lo mismo con un tono firme y seguro. Las palabras son idénticas. El impacto es completamente diferente. Ahora piensa en ti, en cómo suenas. ¿Tu voz transmite lo que realmente quieres transmitir? Porque aquí está la cuestión. Si no controlas tu voz, nunca controlarás cómo te perciben.
Y si no controlas cómo te perciben, nunca controlarás las oportunidades que tienes en la vida. Piénsalo. Las personas que tienen éxito en cualquier ámbito, negocios, arte, liderazgo, no son necesariamente las más inteligentes, ni siquiera son las que tienen las mejores ideas. Son las que saben comunicar esas ideas de una manera que captura la atención, que transmite confianza, que crea impacto. Y la diferencia entre alguien que domina la comunicación y alguien que la ignora no está en lo que saben, está en cómo suenan. Porque la voz es más que sonido, es influencia. Y si no la usas bien, alguien más la usará en tu contra. Aquí está la pregunta que pocos se hacen. ¿Estás hablando con tu voz real o con una versión editada de ti mismo? Y si has editado tanto tu voz para encajar, ¿qué parte de ti se ha perdido en el proceso? Porque aquí está la paradoja. Mientras más cambias tu voz para gustarle a los demás, menos te perteneces. Así que dime, ¿eres dueño de tu voz? ¿O simplemente eres un eco de todo lo que te rodea? Pero aquí viene la parte más inquietante. No solo hablas como hablas por influencia externa, también lo haces por miedo. Miedo a sonar demasiado diferente, miedo a parecer menos inteligente, miedo a ser juzgado. Y lo peor es que muchas veces ese miedo ni siquiera es tuyo. Lo heredaste. Porque la voz no solo se moldea con lo que consumes, sino con lo que te han hecho creer. ¿Te han dicho alguna vez que hablas raro? ¿Que deberías sonar más profesional, más culto, más serio? ¿O todo lo contrario, que pareces demasiado rígido, demasiado distante? Cada comentario, cada corrección, cada burla ha dejado una marca en tu forma de expresarte. Y poco a poco, sin que te dieras cuenta, fuiste dejando de hablar como tú, para hablar como los demás esperaban. Es por eso que hay gente que cuando cambia de entorno, cambia de voz. No porque lo elijan conscientemente, sino porque su voz está programada para sobrevivir. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Hablar para encajar te ha hecho sentir más libre o más encadenado? Porque en el intento de evitar el juicio, te has convertido en lo que otros quieren que seas. Y eso tiene un precio, porque cuando editas tu voz, editas tu identidad. Y si editas tu identidad el tiempo suficiente, terminas olvidando quién eras al principio. Pero aquí viene lo más curioso. Las personas que dejan huella no son las que se adaptan al ruido, sino las que dominan su propio sonido. No son las que hablan para caer bien, son las que hablan con autenticidad. Mira a cualquiera que haya cambiado la historia. ¿Alguna vez trató de encajar? ¿Alguna vez cambió su voz para ser aceptado? Number fueron quienes fueron, sin filtros, sin pedir permiso. Porque aquí está la diferencia entre los que trascienden y los que pasan desapercibidos. Los que dejan huella no tienen una voz que encaje con el mundo. Tienen una voz que obliga al mundo a escucharlos. Así que la próxima vez que hables, pregúntate, ¿estoy usando mi voz o la voz que esperan de mí? Porque si no hablas con tu verdadero tono, nunca sabrás el impacto que podrías tener. Si este vídeo te hizo pensar, deja en los comentarios esta frase: mi voz es mi poder. Suscríbete para más contenido como este y nos vemos en el próximo vídeo.